Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Al padre Álvaro Delgado. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Sí, bien, gracias. Sí, pues ya acabamos las fiestas navideñas y ahora seguimos adelante. Sí, seguimos adelante. Bueno, deseándole todo lo mejor, ¿verdad? En este feliz año. Desde antes, como usted dice, feliz Navidad. Oye, feliz año. O sea, es año nuevo, claro. Sí. Claro que sí. Sí, bueno, pues bienvenido aquí en este año nuevo, pues para, básicamente, pues es ya el segundo programa, ¿verdad? Del año. Oye, sí, estamos ya, claro. Sí, el pasado, pues bueno, todavía no pude estar aquí, pero le doy las gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, aquí, y como reitero, también le mencionaba, escuché el programa el otro martes y les mencionaban, ¿verdad? Que está invitado pues para estar también aquí en cabina cuando usted guste y pueda. Solamente nos hace saber. Y gracias entonces cuando usted guste dar inicio al programa de hoy. Ok, aquí estamos de nuevo. Entonces, sí, con el mensaje Amando a la Vida en este año nuevo. Bueno, en su libro sobre la infancia de Jesús, que el Papa Benedicto escribió un libro sobre los relatos de la infancia de Jesús en los evangelios. Entonces, en ese libro, Papa Benedicto, que en paz descanse, describe a los Reyes Magos como hombres sabios, hombres de una inquietud interior, hombres de esperanza, en búsqueda, dice, de la verdadera estrella de salvación. Bueno, por cierto, eran los Reyes Magos, eran astrónomos. Por cierto, parece que eran estudiantes de las estrellas, pero parece que también tenían cierta preparación en la filosofía, que eran, de cierta manera, filósofos, ¿sí? Hombres que están en búsqueda de las verdades más sublimes de lo alto, las verdades de Dios. Y podemos decir lo que describe el Papa Benedicto de los Reyes Magos, lo que él habla de ellos, podemos decir forma hasta cierto punto como un retrato de sí mismo, un retrato de él mismo, del Papa Benedicto, porque Benedicto era un hombre con una insaciable hambre por descubrir la verdad de Dios en Cristo Jesús, con todas sus riquezas y todas sus potencias. Y hombre que se dedicó a compartir las verdades del cristianismo, ¿sí? Que él conocía, con un mundo lleno de inquietudes, de dudas, cinicismo y incredulidad sobre el sentido de la vida. Es un mundo bien alborotado. Y sabía, el ser humano se muere de hambre por Dios. Está ante nosotros el hambre por Dios. Y el anhelo universal del espíritu humano, de toda raza humana, es llegar a conocer a Jesucristo. Eso lo dice Benedicto, ¿sí? Un deseo, un anhelo universal de toda la raza humana es llegar a conocer a Cristo. Bueno, la fiesta de la Epifanía, que celebramos el domingo, ahí vemos son precisamente los Reyes Magos, hombres paganos del Oriente, no eran del pueblo escogido de Dios, hombres de lejos, hombres paganos del Oriente, son ellos los que manifiestan esa hambre, ese anhelo humano por las cosas de Dios. Y vemos en el Evangelio que los más cercanos físicamente a Jesús, los que están más cercanos en distancia, ¿sí? Los llamados sabios del día, los líderes religiosos que conocían las promesas mesiánicas, las promesas que venía el Mesías, ellos, ¿sí? Ellos echan por menos por nada el nacimiento de Jesús.
¿no? Pero los reyes magos, ellos, los cuales han oído del prometido Mesías en el oriente, si allá lejos había corrido la palabra del pueblo de Dios que se esperaba, las profecías del Antiguo Testamento habían corrido por allá por el Medio Oriente, lejos de Israel. Entonces ellos vienen de cientos de millas de lejos, camino bastante difícil, ¿sí? Buscan el niño, ¿sí? Lo encuentran en el pesebre en Belén y postrándose, dice el Evangelio, postrándose lo adoraron. ¿Qué ejemplo que nos dan los Reyes Magos para el hombre moderno? Que tenemos que doblar la rodilla, adorar al niño Jesús, adorar a Dios. Y eran hombres sabios, ¿sí? De cierta preparación, como hemos dicho. Sin embargo, se dejan guiar por la estrella de lo alto, por una luz superior, una luz por encima de ellos. Y así entonces se encuentran con el niño Jesús, el Salvador de todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas, tanto los paganos como los judíos, lo que celebramos en la fiesta de la Epifanía. Y su encuentro de los Reyes Magos con el niño Jesús nos enseña una lección muy importante. ¿Sí? Que los paganos que estaban fuera del pueblo escogido, fuera del grupo escogido, fuera de ese grupo, ellos fueron los primeros en buscar la salvación al nacer el niño Jesús. ¿Sí? Los que uno diría menos se esperaba. Bueno, por su parte, Benedicto reconocía almas en el mundo moderno, almas en este mundo moderno, mundo pagano, mundo que se está volviendo más y más pagano, mundo que rechaza a Dios, mundo que rechaza el cristianismo. Pero él sabía, esas almas en este mundo moderno necesitan escuchar en nuevas maneras, con un nuevo lenguaje, la esperanza perdurable, la esperanza sin límite de la buena nueva de Jesucristo. Almas en gran necesidad de oír esa buena nueva. Entonces él vio con agudeza, ¿sí? Con agudeza, que muchos hoy día dudan que existe una verdad, que existe una verdad en su unidad, ¿sí? Que existe una verdad con principios absolutos. La verdad con principios absolutos del bien, del mal, de la moralidad, principios que se derivan de Dios. Muchos dudan eso hoy día. Él observó, Benedicto. Entonces, por eso se puso a enseñar, la verdad es una. La verdad forma una unidad. La verdad es absoluta, verdad con mayúscula. ¿Sí? Que la verdad está llena de armonía, consistencia, y que es revelada por Dios, no inventada por los hombres, revelada por Dios en su totalidad, en su Hijo Jesucristo Jesús, que tomó la carne humana. Y esa verdad, sabía Benedicto, tenía la esperanza que esa verdad se encuentra al alcance de toda persona. ¿Verdad? Que se encuentra al alcance de toda persona que se empeña en buscar, en abrir su mente y su corazón. Es una verdad que tanto los sabios como los sencillos, tanto los preparados, los más preparados, los sabios, tanto ellos como los sencillos, la pueden descubrir, entender y acoger como fuente de vida. Pero requiere del buscador, del que busca la verdad, la humildad y la sencillez de los Reyes Magos. La persona tiene que, como ellos, se tiene que dejar guiar por la luz divina. Entonces, requiere la tendencia popular hoy día, ¿sí? La tendencia de pensar, yo puedo inventar, yo puedo construir mi propia verdad. En pocas palabras, yo puedo ser mi propio Dios. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo mal? ¿Sí? Yo soy la autoridad suprema.
Hay que rechazar esa tendencia. Bien sabía Benedicto, esa tendencia de cada persona a intentar como su propia verdad, produce el desorden moral. Esa tendencia produce el desorden moral y la confusión que vemos hoy día. Benedicto, poco antes de ser elegido papa, ¿sí? Después de la muerte de Juan Pablo II, él advirtió en un discurso ante todos los cardenales, ¿sí? Un discurso que se difundió por todo el mundo, un discurso súper impactuoso sobre la iglesia. Él dijo en este discurso, advirtió en este discurso contra lo que él llamaba la dictadura del relativismo, la tiranía del relativismo. ¿Sí? ¿A qué se refería? Está advirtiendo contra la idea que las normas de moralidad, del bien y el mal, ¿sí? Que son relativas, que nada es absoluto. Advirtió contra esa dañosa ideología. Porque él dijo, cuando una sociedad no puede llegar a un acuerdo de principios absolutos, si una sociedad no puede llegar a un acuerdo de principios absolutos, se pierde una base, un cimiento para construir el bien común, para obrar en unidad, para el bien común. Entonces, decía Benedicto, entonces, ¿qué ocurre? Que llena el vacío. Se busca el poder, el poder solo por agarrar poder. Se busca el poder sin una ética universal, sin principios de común acuerdo. Entonces, de esa manera, pues, el que ejerce más poder, el que tiene más influencia, más dinero, más poder, se mira el triunfante. Benedicto, él vio eso claramente y advirtió contra eso. Pero sus advertencias que él hizo, se ven realizadas hoy día. ¿En qué? Por ejemplo, en la imposición por la fuerza de la ideología del género, ¿sí? Por la cual, si los que promueven esa ideología dicen que no existen normas absolutas, sobre la sexualidad y sobre el matrimonio, ¿no? Una catequista el otro día de mi parroquia compartió conmigo que un niño de 8 años, solo 8 años, dijo en la clase que uniones entre hombre y hombre, sí, que uniones entre hombre y hombre, llamados matrimonios entre hombre y hombre, o mujer, mujer, que son aceptados, que son normales. Porque eso es lo que mi maestro, dijo el niño, eso es lo que mi maestro nos enseñó en la escuela. ¿Sí? La catequista le explicó, esa es una falsedad. Eso es un engaño. Le dijo, le clarificó. Dios nos creó hombre y mujer, como dice Génesis. Dios nos creó hombre y mujer. Se une el hombre y la mujer en el matrimonio, le dijo, le explicó. Y así, en esa unión, bajo el diseño de Dios, bajo el plan de Dios, que no se puede cambiar, así será el fruto de nuevas vidas y de ninguna otra manera es posible. Eso le explicó la catequista. ¿Sí? Qué alarmante es la manera en que están lavando los cerebros de nuestros niños en las escuelas. Para que padres estén velando, estén vigilantes, sepan qué les enseñan a sus niños y corrijan, ¿sí? Enséñenles la verdad con claridad, aparte de toda esa confusión. Una responsabilidad muy grande que llevan los padres hoy día. Y pienso que padres pueden protestar y pueden decir, mi niño, cuando enseña esas cosas, quiero sacarlo de esa discusión. Bueno, si la persona busca la verdad, tendrá también que rechazar la actitud de tantos reyes Herodes del mundo. Se habla de rey Herodes, el evangelio del domingo, su deseo de matar al niño, porque lo veía como una amenaza, al niño Jesús. Entonces, si la persona que busca la verdad tendrá que rechazar la actitud de tantos que son hoy día como reyes Herodes, por decir,
personas llenas de soberbia, que miran el poder, la fuerza, el poder, la fuerza, como su regla de vida. Si eso hay que rechazarlo, si la persona busca la verdad. Porque bien sabemos esos valores de usar fuerza, de imposición, de violencia, ¿sí? Son valores radicalmente opuestos al niño Jesús que celebramos en esos días navideños. Dice Benedicto, es este insignificante e impotente niño, que se manifiesta ser el verdadero poderoso, sobre el cual, al fin y al cabo, todo depende. Palabras de Benedicto. Bueno, en su juventud, en ese entonces, el padre Joseph Ratzinger, sí, antes de ser obispo, cardenal, ¿no? Todo eso, en su juventud, en ese entonces, él era profesor de teología en Alemania en los años 1960, ¿no? Entonces, y se involucró, como muchos en ese tiempo, en esfuerzos de renovación de la iglesia y de la sociedad. Eso lo dice su hermano George Ratzinger, que murió antes que él, que en paz descanse él también. Pero dice su hermano que pronto se alarmó, Joseph Ratzinger, al ver influencias dañosas entre teólogos, entre llamados religiosos, teólogos religiosos en la Universidad de Tübingen, en Alemania, donde enseñaba. Influencias muy peligrosas, ¿sí? Aparecieron del golpe volantes que describían la cruz, de Jesús, como la expresión, ¿sí? Con estas palabras, como decían de la cruz, que era la expresión de la sadomasoquista glorificación del dolor. ¿Sí? Palabras bien elevadas, ¿no? Expresión de la sadomasoquista glorificación del dolor. Que en la cruz se glorificaba el dolor. ¿Sí? Algo sadomasoquista, como ¿sí? Glorificación del dolor. Y bajo el lema de estos volantes, bajo el lema de maldito sea Jesús. Alarmante, maldito sea Jesús. En pocas palabras, estas personas querían rechazar la redención de Cristo. Por la humanidad a través de su crucifixión. Buscan al contrario la redención en términos humanos. Entonces el padre Ratzinger no se podía quedar en silencio, porque él había visto en su tierra natal de los nazis, tierra de Alemania, cuando él era joven, había observado que doctrinas políticas de autorredención del hombre llevan a la ruina. Cuando el hombre se trata de salvar a su medida, ¿sí? Según lo que él mira, la verdad, llega a la ruina. Él lo vio claramente en su tierra natal. Entonces él perdió su tolerancia por los partidarios de esas ideas en la universidad. Ya sabía, no puedo dialogar con ellos. Y poco estas personas influidas por el marxismo comenzaron a ser abogados del terror psicológico y la violencia. Esto todo lo explica su hermano Geoff Ratzinger. ¿Sí? Y tantos teólogos católicos como luteranos se dejaron llevar como por esas influencias que eran como una fiebre, tanto tan contagiosas como una fiebre en el cuerpo. Y dijo el padre Joseph Ratzinger, en esos años aprendí cuándo se le pone el alto a un diálogo, porque se convierte en una mentira. Se aprendí cuándo se le pone el alto a un diálogo, porque se convierte en una mentira. Y cuándo hay que resistir para preservar la libertad. Palabras del joven Joseph Ratzinger. Se contra las ideologías venenosas, entonces ¿el qué hizo? Se puso ¿a qué? A ofrecer algo diferente, una alternativa. ¿Ofrecer qué? La hermosura y la verdad del cristianismo como auténtico alternativo. Y dice su hermano Geoff,
lo hizo a través de una serie de conferencias en la universidad, que después fueron publicadas esas conferencias en un libro que se llamó Introducción al Cristianismo. Introducción al Cristianismo. Bueno, este libro causó una sensación en la Iglesia Católica en el mundo. El libro llegó a ser éxito de venta, campeón de venta, como dice en inglés, bestseller, y fue éxito de venta en 17 países. El libro, Introducción al Cristianismo. Al leerlo, Karol Wojtyla, arzobispo en Polonia, Kraków, Polonia. Al leerlo, estamos hablando del futuro San Juan Pablo II, Karol Wojtyla, al leerlo, realizó que había encontrado en el padre Joseph Ratzinger un hermano espiritual, con el cual colaboró después por muchos años cuando era papa. Bueno, el padre Ratzinger le dio el libro también a sus estudiantes para leerlo, y logró entonces enderezar los caminos equivocados de muchos de esos estudiantes, porque al leerlo se liberaron de sus ensueños no realistas, se liberaron de sus fantasías, sus ensueños no realistas, y se encarrilaron de nuevo en la realidad de la verdad y la fe. Eso es lo que dice su hermano Geoff. ¿Sí? Y dijo el padre Ratzinger, dijo, en Jesús tenemos la revolución definitiva. En Jesús tenemos la revolución definitiva de la raza humana. Y esa revolución, dijo, requiere nuevos santos. Revolución que requiere nuevos santos que rechazan ideologías tiránicas que nos hacen perder la libertad de los hijos de Dios. Bueno, entonces nosotros podemos preguntar, ¿cómo se logra esa revolución espiritual? ¿Cómo se logra en la manera más radical? Bueno, ¿cómo? A través de la Santa Eucaristía, a través de la Santa Eucaristía, que celebramos, al seguir el mandato de Jesús desde la última cena, hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Celebración de todos los tiempos. ¿Sí? Y si ese mandato no fue revolucionario, entonces no sé qué podía ser revolucionario. ¿Qué mandato más revolucionario? Comer el cuerpo, beber la sangre de Cristo por mandato del Señor, por la fuerza de Dios. Bueno, en su exhortación, el Papa Benedicto, cuando llegó a ser Papa, en su exhortación sobre la Eucaristía, Sacramentum Caritatis, él dice ahí, la Eucaristía nos enseña a amar al prójimo con la compasión y amor de Cristo, sin excepción. Si al que me gusta, al que me cae bien, al que no conozco, ¿sí? Toda persona. ¿Sí? Entonces, de ese modo, describe Benedicto, de ese modo las personas que encuentro, reconozco, hermanos y hermanas, por los cuales el Señor ha dado su vida, amándolos hasta el extremo. Y añaden esa exhortación. La Eucaristía impulsa a todo el que cree en él. ¿Sí? La Eucaristía impulsa a todo el que cree en él a hacerse pan partido. Hacerse pan partido para los demás. Y por tanto, a trabajar por un mundo, ser pan partido por los demás, y por lo tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Al mismo tiempo, él afirma en esa exhortación, la iglesia no tiene como tarea propia emprender una batalla política para realizar la sociedad más justa posible. ¿Sí? La tarea de la iglesia no es ser política, está diciendo. Sin embargo, dijo, la iglesia tampoco puede ni debe quedarse, debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Dice en esa encíclica, estas palabras, en efecto, quien participa en la Eucaristía ha de empeñarse en construir la paz en un mundo marcado por tantas violencias y guerras, y de modo particular hoy, por el terrorismo, la corrupción económica y la explotación sexual. Palabras de Benedicto, ¿sí? Que todos tenemos la responsabilidad por trabajar por un mundo de paz.
Bueno, Benedicto, así como San Pablo II lo hizo, Benedicto también recalca la importancia de santificar el domingo con participación de la Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Es el día del Señor, explica. Es el día de su resurrección. Día de alegría, es más. Día de alegría, descanso y caridad fraternal. Bueno, este mundo que ha perdido el sentido del domingo. Hoy día se ha perdido ese sentido del domingo como un día especial, día de descanso, ¿sí? Día del Señor. Este mundo, y que se echa por menos la obligación de atender a misa, aún entre tantos católicos, inclusive muchos hispanos. Escuchemos esa exhortación de Benedicto. ¿Sí? Tomémosla a pecho. Advierte Benedicto en esa exhortación. Se pone en peligro la fe. Se pone en peligro la fe cuando no hay deseo. Se pone en peligro la fe cuando no hay deseo de participar en la Eucaristía. Dice, se pierde el sentido de la libertad cristiana. Se pierde el sentido de la libertad de los hijos de Dios. ¿Sí? Y podemos ver en el mundo, es evidente, sus palabras son evidentes. Porque nosotros hoy día, muchos llamados cristianos católicos, en vez de ser transformados en imagen de Cristo, somos transformados a la imagen del mundo. En vez de la imagen de Cristo, somos transformados a la imagen del mundo, como personas materialistas, ¿sí? Como robots, como máquinas, podemos decir como robots, máquinas, idénticas unos con los otros, sin verdaderamente singularidad de persona, con poca dimensión. Si estamos siendo transformados con poca dimensión sobrenatural y espiritual. ¿Sí? Pocas palabras, como dice Benedicto, se pone en peligro la fe. Lo estamos viendo hoy día. Bueno, si todo católico se empeñara en ir a misa todos los domingos, participar conscientemente, activamente, como dice la iglesia, seremos una fuerza espiritual. Nosotros seríamos una fuerza espiritual que no se podría detener. Un tsunami espiritual seríamos. ¿Sí? Y ese tsunami espiritual de la Santa Eucaristía nos llevaría a transformar el mundo con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Bueno, Benedicto en sus escritos también plantea la pregunta: ¿qué fue lo que trajo Jesús? ¿Qué trajo Jesús? Sí, claro, nomás el tesoro más hermoso, la Eucaristía. Y pregunta, ¿qué trajo Jesús actualmente? Y dice, no trajo cambios sociales, sino, claro que no trajo revolución social, como hemos hablado, no trajo prosperidad universal, pero dice Benedicto, el que trajo el rostro de Dios. Nos trajo el rostro de Dios. Rostro de Dios, ¿sí? Revelado poco a poco a los profetas en el Antiguo Testamento, poquito a poco. El rostro de Dios que los Reyes Magos vislumbraron cara a cara. ¿Sí? A lo que se habían referido los profetas, los Reyes Magos vieron en su persona el rostro de Dios, la presencia divina en el niño Jesús. Epifanía, que quiere decir manifestación divina. Entonces, por eso dijo Benedicto, Jesús ha traído a Dios. Jesús ha traído a Dios. Y ahora conocemos su rostro. Ahora podemos invocarlo. Ahora conocemos el camino que nosotros, como seres humanos, tenemos que trazar en el mundo. Palabras de Benedicto. Sí, fue un hombre, Benedicto, un hombre de extraordinaria inteligencia, extraordinaria sabiduría y preparación, con un don grandísimo para poder explicar la fe, ¿sí? Explicar la fe de una manera entendible. Una persona dijo, después de que murió, una persona dijo, Benedicto me hizo más fácil creer, me hizo más fácil tener fe con sus escritos. ¿Sí? Entonces, y este hombre dotado con estos dones tan inmensos, sin embargo, buscó el rostro de Dios. Buscó el rostro de Dios toda su vida. Podemos decir con la sencillez
con la humildad de un niño, inocencia de un niño, ¿sí? Que se llena del sentido de maravilla. Y se llenó, dicen de él que se llenaba de maravilla. Se llenaba de maravilla al contemplar el niño Jesús, contemplar la figura del niño Jesús en tiempos navideños. Poco antes de morir, se reporta que pronunció sus últimas palabras. Sus últimas palabras: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Bueno, entonces, Benedicto, algo como los Reyes Magos, su vida llegó al culmen. Que ahora puedes, ahora vea a Dios cara a cara. Por su parte, los Reyes Magos ven el rostro de Dios. Yo me quiero ir. Porque estaba Salvador. Bueno, los magos vieron el rostro de Dios, el niño Jesús, y fueron cambiados para siempre. Los dieron a su tierra por otro camino, el camino de Dios. El presento de otra manera. Que se hacía hoy día con los incluidos, despistados, los que hoy día buscan la luz al camino para sus vidas. Cuando escuchen y pongan en práctica las palabras de Benedicto. Él dijo, por la fe, el amor y la esperanza, en Jesús encontramos nuestro origen y destino. No, que estés tranquila, sí, porque el propósito, sentido entero para nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Vayan con Dios. ¿Sí? ¿Ok? Sí, padre, muchas gracias. De nada, mucho gusto. Quizás el próximo martes, quizás no estaré para el mensaje, porque pienso salir si el tiempo está, si puedo, pues, voy a ir a la montaña, si el tiempo permite, entonces puede que no esté para, pero ¿quiere que les avise o les aviso si doy el mensaje? Sí, nosotros, si usted lo vamos a invitar a entrar, allí, y entonces si usted está ahí, pues lo vemos, y si no sabemos ya, ¿verdad? Que usted estuvo saliendo a viajar. Ok, entonces hay una manera de, ok, sí, muy de bien. alguna forma, sí, claro que sí, pues esperamos que si tiene esos propósitos, pues que tiene, en verdad, los pueda, pues, todo lo parte de la naturaleza, ¿verdad? Que está sucediendo, pueda usted salir. Y, sí, ok. Y pues Vamos muchísimas gracias por el mensaje, gracias por estarnos hablando de todos estos, nos está recordando, ¿verdad? Sobre el Papa Emérito Benedicto XVI, es muy importante, ¿verdad? Todo esto que nos ha estado compartiendo. Muchas gracias, y bueno, pues que tenga un feliz viaje donde vaya a salir, que el Señor ahí lo siga, ¿verdad? Protegiendo, ¿verdad? Muchas gracias. Bendiciones. Ándale, sí, gracias a Dios. Okay. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.